Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Parado firme, no importan las circunstancias. Hacemos las cosas que sean necesarias. Aquí no va a haber reforma tributaria. Aquí hacemos resistencia, resistencia. El pueblo ya no quiere callar. Ya estamos acostumbrados a que nos quieran matar. Por eso estamos firmes y no vamos a parar. Aquí hacemos resistencia, resistencia. ¿Cuánta sangre vas a derramar? ¿A cuántos hijos más piensas dejar sin mamá? Puedes callar una boca, pero el pueblo jamás. Todos los días me levanto tratando de conseguir algo, pero no puedo porque el país está muy duro. Pero aún así yo sigo luchando todos los días, guerreando porque yo... Bueno, le damos la bienvenida y los buenos días a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz. Hoy en nuestro programa número 512, con más de 11 años con la mejor información y los elementos para el análisis en los temas de la educación en Colombia. El gobierno nacional y el gobierno distrital una vez más han demostrado su incompetencia o su incapacidad para solucionar las peticiones del pueblo colombiano. Los últimos sucesos demuestran que no hay voluntad y definitivamente no quieren negociar con los voceros de los trabajadores y con los jóvenes de la primera línea, a pesar de todas las fantocherías que salen a decir a los medios, clamando por un supuesto diálogo que desconoce a las comunidades en conflicto. Ejemplo de esto es que cuando los voceros de la primera línea acuden a esos supuestos escenarios de diálogo, la fuerza pública arremete violentamente en contra de los puntos de resistencia en Bogotá. O igualmente, peor aún, mientras se desarrolla la supuesta mesa de negociación con los trabajadores estatales, el ministro de Hacienda anuncia la propuesta de recorte al gasto del Estado, congelando los salarios de empleados públicos, ya no por 5 años como lo proponía Carrasquilla, sino por 10 años ahora. Pero impensablemente y aún mucho peor que las anteriores situaciones, los gobiernos nacional y distrital presionan el regreso de la comunidad educativa a los colegios, mientras se presenta el pico más alto de contagio y de muertes por el COVID-19 en Colombia desde que se inició la pandemia. Pero impensablemente y aún mucho peor que las anteriores situaciones, los gobiernos nacional y distrital presionan el regreso de las comunidades educativas a los colegios mientras se presenta el pico más alto de contagio y de muertes por el COVID-19 en Colombia desde que se inició la pandemia. La comunidad científica rechaza esa convocatoria a la presencialidad y afirman que los niños deberían estar con su esquema completo de vacunación para su regreso a los colegios. Mucho más con la aparición de la nueva cepa Delta, que es mucho más contagiosa y peligrosa. Sobre la situación en Colombia, existen pronunciamientos de organismos internacionales que denuncian la violación a los derechos humanos en Colombia y su falta de voluntad para el diálogo. Ya no les basta la represión violenta y asesina con el SMAT, sino que ahora quieren exponer al pueblo al riesgo de la salud y la vida con el reingreso a las construcciones de los colegios sin que el esquema de vacunación esté completa para docentes, para padres, para estudiantes y trabajadores de los colegios. Por lo anterior, es urgente la movilización de esta semana y estar en estado de alerta, atendiendo a las orientaciones desde la ADE para el caso de Bogotá. Existen formatos de exención de responsabilidad para docentes directivos, docentes y cartas de no consentimiento para padres de familia de no presencialidad. Es decir, carta de consejo directivo para Edna Bonilla, del rector o coordinador para Edna Bonilla, de los docentes para el rector y el consejo directivo, y también existen 2 formatos de comorbilidad, uno con familiares con comorbilidad y otro para docentes con comorbilidad. De esta manera le damos la bienvenida a Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa radial del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada,
y vamos a mantener el ánimo por la defensa del derecho a la vida y por el bienestar de la familia, del magisterio y de las comunidades educativas. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. El gobierno corrupto nos tiene en el exilio. Quieren tener contento al pobre con un subsidio. Nos vuelven a engañarnos con su estrategia. Ustedes hacen más daño que la pandemia. Sacan miles de leyes y siempre rompen las reglas. Agarran su reforma sin ningún aporte y muérale con ella. No hay apoyo ya, estamos en el hoyo ya. Por eso estamos llenos de rabia y de odio ya. Así nos cueste millones de homicidios. Vamos a luchar por tumbar a estos malditos del podio. Aquí hacemos resistencia, resistencia. El pueblo ya no quiere callar. Estamos acostumbrados a... Bueno, y con estas tensiones por la defensa del derecho a la vida, iniciamos con la compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE con su informe sobre la negociación y sobre el riesgo que representa la presencialidad en estos momentos de pico de la pandemia. Bienvenida, María Eugenia. Total desprecio por la vida por parte del Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación. Nuestro pliego de peticiones es por la vida. Durante extenuantes jornadas de negociación, FECODE, con argumentos objetivos, con rigor científico, que demuestran que la comunidad educativa será expuesta a un genocidio, mientras el Ministerio de Educación se aparta de un acuerdo real en defensa de la vida. Un esquema de vacunación que no se materializa para la totalidad del magisterio colombiano y mucho menos de toda la comunidad educativa. Unas camas UCI que demuestra que en Santander va en el 98.13 la ocupación de camas UCI, en norte de Santander en el 90%, con 6 fallecimientos en un día, en Arauca alerta roja definitiva, para señalar efectivamente que las comorbilidades que no se reconocen con el argumento de que la vacuna es suficiente, se profundizan. Y unas comorbilidades que no se leen ni se respetan con la claridad del deficiente servicio de salud que tiene el magisterio colombiano. Una manipulación del consentimiento informado de padres de familia, con el argumento de que solo puede negarse a enviar al estudiante a la institución educativa ese padre de familia si tiene problemas de salud, desconociendo absolutamente todo el entorno que significa los protocolos de bioseguridad que la institución educativa debe reunir para tal fin. Se minimiza totalmente los protocolos de bioseguridad y se descarga definitivamente la responsabilidad a los entes territoriales y a los docentes directivos de las instituciones educativas. Queda claro entonces que las condiciones materiales en Colombia, con un precario y privatizado sistema de salud, la falta de garantías por la vida y las condiciones económicas totalmente precarias para la comunidad educativa, no permiten la presencialidad. Es por eso que FECODE se compromete con la defensa de la vida y responsabiliza de manera clara y contundente al gobierno nacional ante la comunidad nacional e internacional de todos los contagios masivos y de todos los fallecimientos que con la imposición de la presencialidad se presenten. Son vidas humanas de las que estamos hablando y hoy se encuentran en total amenaza porque prima la presión de los sectores económicos. Llamamos al magisterio colombiano, a los padres de familia, a los estudiantes, a toda la comunidad educativa, a la más férrea unidad y exigencia al gobierno para que se respete la vida. Dejamos entonces constancia de que FECODE negocia por la vida y defiende las condiciones dignas para el magisterio y la comunidad educativa. Por eso, nuestro pliego de peticiones se convierte en un escenario de disputa que profundiza nuestros derechos por la educación pública estatal y por la vida de la comunidad educativa en Colombia. Resistencia, ¿cuánta sangre vas a derramar? ¿A cuántos hijos más las madres deben llorar? Pueden callar una boca, pero el pueblo jamás.
Pullas y Voces. Pullas y Voces. Pullas. Muchas pullas a la alcaldesa bogotana que muestra su alma requete verde al acusar al Movimiento Colombia Humana de promover y auspiciar el vandalismo en Bogotá. Qué grande le quedó manejar la ciudad. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas a Claudia López, alcaldesa de Bogotá, que falta a sus deberes como funcionaria pública al hacer política a través de sus tweets y así tratar de incidir en las próximas elecciones. ¡Qué vagabundería! Pullas. Y pullas, muchísimas pullas a los continuos desmanes del SMAT que siguen hiriendo, atropellando y violando los derechos humanos de los ciudadanos. Pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas al proyecto de ley antidisturbios que el subpresidente Duque tiene listo para ser aprobado este semestre. Le quedó grande el manejo del país y solo quiere que rija la norma en vez del diálogo. Una dictadura pura. Pullas, recontra pullas, muchas pullas al show mediático montado por el gobierno nacional con las vacunas que Estados Unidos donó a Colombia, como si esas relaciones estuvieran en excelentes términos. ¿Qué tal la lambonería y el arrodillamiento? Pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas a la mamadera de gallo del gobierno nacional y su ministro de salud, quienes le hacen perder el tiempo a los docentes y usuarios agendándoles citas de vacunación que les cancelan estando ya en la fila. ¿Qué tal? Pullas. Vivas, muchos vivas a la muchachada de la primera línea, quienes lograron que el gobierno distrital instale la mesa de diálogo y garantías y ser escuchadas sus peticiones. Ojalá no les tomen el pelo como acostumbran. ¿O será una estrategia para perfilar a los manifestantes? Amanecerá y veremos. ¡Vivas! Viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a los 2 meses de resistencia, propuestas, batalla y construcción de poder desde las calles. A parar para avanzar, ¡viva el paro nacional! ¡Vivas! Viva. Y muchos vivas a integrantes de la primera línea de Pasto y Medellín, quienes anunciaron una avanzada nacional que llegará en próximos días a Bogotá para apoyar a la primera línea de la capital y dar continuidad de esta manera al paro nacional. ¡Vivas! Viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a la Corte Suprema que negó medidas cautelares al dinero recogido en la Baqui por el senador Gustavo Bolívar para proteger a la primera línea. Bien por la resistencia y por la juventud colombiana. ¡Vivas! Viva. Y muchos vivas al apoyo a los derechos de manifestantes pacíficos que el presidente Biden resaltó en la llamadita a Duque y que este ignoró y no publicó. La Casa de Nariño no contó todo sobre la charla con Biden. La fuerza pública debe estar sujeta a los mayores estándares de rendición de cuentas. ¡Vivas! Viva. Y vivas, pero muchos vivas al centenario del Partido Comunista de China, artífice de grandes acontecimientos para la humanidad. ¡Vivas! Viva. Parado firme, no importan las circunstancias. Hacemos las cosas que sean necesarias. Aquí no va a haber reforma tributaria. Aquí hacemos resistencia. El pueblo ya no quiere callar. Ya estamos acostumbrados a que nos quieran matar. Por eso estamos firmes y no vamos a parar. Aquí hacemos resistencia.
Bueno, y a esta hora de la mañana tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo referencia al papel de la educación en la formación para ejercer conscientemente la ciudadanía. Bienvenido, profesor. Buenos días a todos los maestros de Colombia y a los escuchas de la voz educadora. Ante los constantes ataques de los medios contra FECODE y la ADE, y especialmente la de un periodista que posa de objetivo, Mauricio Reina, es necesario argumentar que la educación de la secundaria hasta la universidad, incluido el posgrado, desempeña un rol político. Como todos sabemos, quienes culminan el bachillerato están a 2 años de convertirse en ciudadanos y algunos lo culminan teniendo ya la ciudadanía. En un país con tanta desigualdad social, con tanta corrupción, con tanto desafuero de la fuerza pública, es necesario que estos estudiantes en trance de ser ciudadanos tengan una formación política. Esto es, que identifiquen las principales características del país en que viven, de la forma como la burguesía ejerce su poder y en los momentos actuales cuáles son las consecuencias negativas del neoliberalismo. Y obviamente ningún gremio, ningún profesional está mejor preparado para orientar esa formación ciudadana, o sea, política, que los maestros. Y eso es lo que hacen los afiliados a FECODE y a la ADE, aunque le duela a los periodistas de la gran prensa y aún Mauricio Reina, quien recientemente lamentaba que del total de maestros colombianos, 270,000 estuvieran afiliados a FECODE y a la ADE. Claro que, si fuera un periodista objetivo, como él se reclama, hubiera tenido que decir que lamentablemente no todos los maestros están afiliados. O sea, no todos los maestros tienen suficiente conciencia como para entender que agremiarse es un hecho político y es un derecho que le da la Constitución Nacional. Por tanto, colegas maestros deben exhibir orgullosamente su condición de formadores políticos, porque la educación, aparte de preparar para el ejercicio de una profesión, preparan para algo más importante: ejercer conscientemente la ciudadanía. Pienso quedarme en lo oscuro. En el pueblo muere gente a diario porque no alcanza el salario y ni modo de salir porque nada es seguro. Pasa todo esto y mientras tanto el gobierno disfrutando del dinero del pueblo que trabaja duro. No tienen compasión, ustedes son de hielo. Quieren ver mi nación tirada en el suelo. Bueno, y ya tenemos con nosotros la voz del consejo con nuestra concejal amiga Heidi Sánchez. Bienvenida, Heidi. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez, concejala de Bogotá dentro de la Coalición Colombia Humana en representación de la Unión Patriótica. Reciban un cordial saludo, espero se encuentren muy bien ustedes y sus familias. Bueno, quisiera referirme a los nefastos anuncios que ha hecho la alcaldesa mayor durante toda esta semana en estigmatizar y criminalizar a la Coalición de la Colombia Humana en Bogotá, y de alguna manera para ocultar su mala gestión respecto del tratamiento del paro nacional, de no darle una respuesta a las demandas que han tenido y tienen toda la gente que ha salido a movilizarse en la ciudad. Lamentamos que este tipo de acusaciones se den de manera reiterada, además donde todos los medios de comunicación le dan cabida a sus afirmaciones, pero no permiten que desde esta parte pues podamos contestarle también a la alcaldesa mayor. Esta administración pues va de caída, ha bajado bastante su popularidad y pues cada día demuestra más su talante autoritario, pero además pues ser el continuismo de la administración de Enrique Peñalosa. Invitamos a las y los docentes a que se sumen a esta posible declaratoria de oposición que tendremos como bancada de coalición
Colombia Humana, Unión Patriótica, Maíz. Que tengan un muy buen día. ¿A cuántos hijos más las madres deben llorar? Pueden callar una boca, pero el pueblo jamás. Resistencia, 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 resistencia. Bueno, y como siempre tenemos la voz científica con el compañero Emiro Espitia del Colegio San Rafael, en esta ocasión con el tema de la crisis burocrática que sufre la ciencia, la investigación y la tecnología en Colombia. Bienvenido, compañero Emiro. Buenos días, les habla Emiro Espitia para Voz Educadora y hoy hablaremos sobre la creación y el controvertido nombramiento del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. En Colombia la ciencia y la investigación fue un problema burocrático, clientelista y foco de corrupción cuando creó el Ministerio de Ciencia el 24 de enero del 2019 con la ley 1951, que de paso se diga fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. La declaró sin efecto por estar contra la Constitución o los principios que ella establece y cuyos efectos cesan en su aplicación para el futuro, porque la idea de crear este ministerio provino de una propuesta que presentó el congresista Iván Darío Agudelo Zapata, abogado, pero sin el aval gubernamental, siendo esta ley inconstitucional, porque la creación de ministerios es de iniciativa exclusiva del gobierno. Además, nunca se describieron de fondo los objetivos y la estructura del ministerio, como suelen hacer las leyes que crean instituciones en ese nivel. Sin embargo, la Corte Constitucional dio plazo hasta el 30 de junio de 2023 para que el Congreso haga las correcciones y vicios de la norma que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. A la creación del ministerio se ligó la responsabilidad de la discusión en política pública y estratégica de la ciencia, así como la articulación con otros sectores, y esto generó un problema porque los dineros que deberían ir dirigidos a producir ciencia e investigación se están destinando únicamente a procesos de gestión y diseño de política pública. En los 2 años de funcionamiento del ministerio ha sido nula su producción, aportes y avances para la ciencia, y por el contrario se ha convertido en un nido de burócratas y corrupción, pues si bien el nombramiento de los ministros ha sido con ayuda de palancas, como es el caso del nombramiento del actual ministro Tito José Cristian, que aparte de ser administrador donde ha dedicado la mayor parte de su tiempo y es rector de la Universidad de la Costa, es acusado de plagio en documentos académicos de sus supuestas investigaciones y publicaciones. Lo que más molesta de esta politiquería tradicional es que este nuevo ministro hace parte de 16 juntas directivas, las cuales se dedican a la ciencia y la investigación, y ya 12 empresas de estas estarían recibiendo jugosos contratos por parte del ministro ante la mirada cómplice de los entes de control. Ante este escenario donde cada vez se le recorta más el presupuesto a la ciencia en Colombia y este en manos de una oligarquía retrógrada, no va a verse un avance y estaremos ante una desventaja y dependencia de los que sí invierten en ciencia. Resistencia, resistencia. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora, la voz de los sin voz, la voz histórica con el compañero Orlando Solórzano de la Escuela Sindical de la ADE. Bienvenido, Orlando, con el tema del Partido Comunista de China en su primer centenario. Centenario del Partido Comunista de China, PSC. 1 de julio de 1921, 1 de julio de 2021, 100 años de la creación del glorioso Partido Comunista de China, artífice de grandes acontecimientos trascendentales para la historia de China como de la humanidad. El partido fundado por Mao Zedong y otros líderes como Chu Tek, Chu Enlai, enfrentó grandes retos desde su fundación, acogiendo las tesis que se estudiaban en la URSS sobre insurrección urbana dirigida por el movimiento obrero, casos específicos de las insurrecciones de Shanghái y Cantón, dirigidas por el naciente Partido Comunista. Posteriormente, las fuerzas de las circunstancias históricas para el caso concreto de China obligaron a la dirección del partido a realizar un trabajo más a fondo en las zonas rurales, sin descuidar el trabajo desarrollado en las ciudades. La invasión japonesa a China en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial obligaron al cambio estratégico de crear en zonas campesinas el apoyo y resistencia revolucionaria al imperialismo japonés.
es de destacar la forma de organización de la Gran Marcha que sentó las bases campesinas de organización, la creación del Ejército Popular de Liberación EPL y en el recorrido de esta Gran Marcha, la consolidación de las zonas liberadas como Yenan, que se constituyó en forma de ejercicio de la nueva democracia y orientación del nuevo arte y cultura para dirigir los procesos de organización popular. El decir del presidente Xi Jinping en la reciente celebración: se debe mirar la historia como un espejo, es decir, seguir teniendo como punto de referencia los elementos fundacionales del partido, reivindicando el marxismo-leninismo. Los actos apoteósicos e históricos de celebración de estos 100 años reivindican en China la continuación por la senda del socialismo en medio de las contradicciones con el modo de producción capitalista. Es un debate vigente, pero la propuesta china es importante tenerla en cuenta para las condiciones históricas de cada país, sin perder de vista el escenario internacional. Todos los días me levanto tratando de conseguir algo, pero no puedo porque el país está muy duro. Pero aún así yo sigo luchando todos los días, guerreando porque yo no pienso quedarme en lo oscuro. En el pueblo muere gente a diario porque no alcanza el salario y ni modo de salir porque nada es seguro. Pasa todo esto y mientras tanto el gobierno disfrutando del dinero del pueblo que trabaja duro. No tienen compasión, ustedes son de hielo. Quieren ver mi nación tirada en el suelo. Hoy ya de corazón se levanta el pueblo. Están guerreando con la generación que a nada le tiene miedo, resistencia. Ey, ya se perdieron sus principios, pero dudo que conozcan los inicios de una Actualidad. Actualidad. Con sus discursos y afirmaciones en redes sociales, la señora Claudia López cada vez deja más evidente su abierta posición de derecha en favor del establecimiento. Las declaraciones de Iván Duque sobre el aumento de muertes por COVID a causa de la manifestación y paro nacional no tienen fundamento científico y son de por más irresponsables. La Organización Mundial de la Salud ubica a Colombia en el segundo puesto por contagios y muertes a causa del COVID, superando a Brasil y solamente superada por India. La Organización Internacional del Trabajo, en informe reciente, llamó la atención al gobierno colombiano por la violación de derechos laborales y sindicales. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU no se dejó manipular del gobierno colombiano sobre la violación de derechos humanos por parte de la policía y organismos del Estado durante el paro. El señor Duque y su partido de gobierno quieren desconocer los informes de la ONU, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de gobiernos de la Unión Europea, de Human Rights Watch sobre la violación de los derechos humanos en el país. Ya se perdieron sus principios, pero dudo que conozcan los inicios de una vida cuando tú no tienes nada. Se trata de sacrificio y luchar por tu familia. Aunque la vida sea dura, saber que vas a triunfar. Pero usted me restringe morirme en resistencia. Resistencia. Bueno, y con esta canción combativa de Best Broad, Resistencia, vamos terminando el programa por el día de hoy, no sin antes recordarle a toda la comunidad educativa la urgente necesidad de que los esquemas de vacunación se apliquen también para los estudiantes, para los padres de familia, para los trabajadores y por supuesto para los docentes, para garantizar el derecho fundamental a la vida en todas las comunidades educativas. Los invitamos a permanecer alertas esta semana y a participar de las actividades convocadas por las organizaciones sindicales del Magisterio Colombiano. El colectivo Leonardo Posada envía un saludo muy especial a la compañera Leida Perea y le desea pronta recuperación y reintegro a las actividades. Cualquier inquietud, pregunta o sugerencia a voceducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Un abrazo para toda la familia del Magisterio Colombiano. Chao, chao. Con malas madres deben llorar, pueden callar una boca. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores.
La voz de los sin voz. Abriendo caminos en la